Mucho gusto, buenas noches. Ahorita vamos a presentar a la profesional en psicología, que es Jennifer de León. Em, Jennifer, mucho gusto. Este, este es un podcast que estamos haciendo para el curso de ética profesional. Ahorita cada uno de nosotros te va a decir algunas cuantas preguntas que tenemos que creo que nos serán de mucha ayuda. Entendido, gracias por la invitación y estoy a la orden. Gracias, gracias. Buenas noches, compañeros y licenciada. Pues para poder empezar con la serie de preguntas, a mí me gustaría, como primer pregunta, pues preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo define usted el principio de beneficencia en la práctica profesional? Y también si pudiera darnos algún ejemplo de cómo se refleja este en su toma de decisiones o en las acciones que realiza diariamente. Ok, con mucho gusto. Bueno, en este caso, creo yo, o la idea que tengo sobre este principio es que se busca principalmente dar un beneficio, en este caso, a las personas con quienes yo trabajo, asegurándome de mantener altos estándares en cuanto a competencias, en cuanto a los tratos que yo les brindo, además de velar siempre por cumplir los derechos de cada persona, no faltarles al respeto, por ejemplo, y también se reflejan mediante los juicios, digamos, en mi ejercicio profesional. Yo debo dejar mis juicios a un lado, o sea, cuando una persona está frente a mí contándome algo importante, no importa si para mí eso es algo que deba ser, no sé, como que sea visto como algo malo o bueno, porque ahí debo ser neutra. Entonces, para mí eso sería lo que es el principio de beneficencia. Ah, muy bien, o sea que podríamos decir que es un principio que usted aplica con todos sus pacientes sin ningún tipo de distinción o existe algún punto en el cual varía un poco su manera de aplicarlo. No, para nada. Este principio es algo muy importante, el cual al estar en contacto con seres humanos debo ser muy cuidadosa con brindarles el mismo trato a las personas y ser también muy respetuosa, muy honesta y muy transparente en el trato. Muy bien, muchas gracias por contestar mi pregunta. Otra de las preguntas que teníamos es sobre cuál es su enfoque para garantizar que las intervenciones o los tratamientos que realicen beneficien a los pacientes o clientes, considerando las circunstancias y las necesidades de cada persona individualmente. Muy bien, bueno, mi enfoque consiste primero en identificar los aspectos de prioridad a trabajar, tomando en cuenta el beneficio del consultante. Es decir, puede que las personas a veces me indiquen que les preocupa más un aspecto que el otro, pero puedo yo identificar desde lo profesional que el que tal vez me puso en segundo o tercer lugar sea un poquito más importante trabajar primero para ayudarlo de manera general. Entonces, eso es como uno de mis principales enfoques. Otro es darle a conocer pequeñas acciones que puede incluir en su vida diaria para que sin que se dé cuenta, le ayude, porque la constancia realmente hace una diferencia. Y también busco intervenciones por varias vías, es decir, que sea como, por decirlo en palabras simples, como un bombardeo para que pueda notar ese cambio lo antes posible o esa diferencia en cuanto a sus acciones, sus pensamientos y aparte tomar sus redes de apoyo disponibles para así garantizar un verdadero cambio y avance. Muchas gracias. Yo creo que queda bastante clara la respuesta. Muy buenas noches. Yo tenía una pregunta también sobre era que ustedes hacían un juramento, era el juramento hipocrático en su carrera. No sé si podría ampliarnos más cómo
¿Cómo usted relaciona este juramento con el principio de la no maleficencia? Ok, sí, sí, tengo entendido que este juramento, pues al final de todo, vela por brindar un buen trato a los pacientes, utilizando el conocimiento y el juicio. Y se relacionan porque ambos buscan hacer esa conciencia de que como profesionales debemos de poner nuestro mayor esfuerzo para evitar causar algún daño en el ejercicio profesional. Ok, muchísimas gracias. Y yo entiendo de que a veces su carrera, pues como lo dice usted, es un poquito difícil esto de tratar con personas, ¿verdad? Y al final, cuando usted trata con sus pacientes, por así decirlo, ¿cómo logra eso de buscar como que la mejor opción para ellos o cómo usted llega a esa conclusión? Solo para confirmar, es como para decir qué debo poner como prioridad, o no sé si a eso se refería. Ajá, sí, más o menos eso, que pone como prioridad y como al final es de una maleficencia. Yo entiendo que en algunos casos podría usted saber cosas de las personas, entonces, ¿qué pone por prioridad si su salud de ellos, familiares y demás, ¿verdad? Ah, ok, entiendo. Bueno, en este caso creo que nuestro principal objetivo es hacer que las personas tengan una calidad de vida. Entonces, uno de mis principales em, objetivos es lograr esto. Entonces, todas aquellas situaciones o personas o independientemente de lo que el paciente esté viviendo y logro identificar aspectos negativos o que le puedan hacer algún tipo de daño, esa es una de, de las primeras cosas en las cuales yo me enfoco para que pueda liberarse de esto y así empezar a sanar desde dentro para que pueda reflejarlo. Ok, muchísimas gracias. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo equilibra el principio de beneficencia con el principio de no maleficencia en su práctica diaria? Ok, creo que el equilibrio de ambos o combinándolos de cierta forma es brindar un trato humano, respetuoso y de calidad, beneficiando al paciente con los conocimientos que tengo sin afectarlo. Em, Cuando se refiere a la parte de sin afectarlo, ¿en qué punto usted puede discernir como las cosas que le han afectado? Tal vez nosotros hablando desde una concepción menos profesional a la que usted tiene, podemos pensar en a veces que le damos algún consejo a algún amigo o algo así, y muy probablemente alguna que otra vez podría salir mal. Eh, us- ¿Qué clase de discernimiento puede tener usted ahí para saber las cosas que le está diciendo a cada paciente y cómo lo maneja con los diferentes tipos de pacientes que usted puede llegar a tener? Ah, muy bien, excelente. Miren, creo que algo que normalmente, no sé si es como cultural o no sé, pero se tiene una idea de que a veces ir a un psicólogo es ir a que, no sé, le resuelvan la vida o le digan qué hacer o diferentes ideas. Pero nosotros en psicología tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos tratando con vidas y no buscamos, por ejemplo, decirle a una persona, mire, es que usted tiene que dejar a su esposo porque él es el causante de sus problemas o cosas así. No, buscamos que la persona misma pueda ser consciente de lo que está viviendo y cómo le está afectando y que la persona por sí sola pueda llegar a tener y tomar esa decisión. Entonces, por mi parte, el no hacerle algún daño a la persona, busco reforzarla al
como en el sentido de decir, voy a empoderarla, voy a darle conocimiento, voy a darle herramientas para que la misma persona pueda salir de la situación que le está causando la principal afección. Muchas gracias, creo que quedó muy bien resuelta la pregunta. Para la siguiente, ya que estamos hablando de tratar con pacientes, de este principio de la beneficencia, de siempre buscar el bien para los demás, más que una pregunta, me gustaría pedirte si nos pudieras compartir alguna experiencia o algún ejemplo sobre, no sé, a lo mejor hayas tratado con algún delincuente o con, pues, un asesino o algo por el estilo, y pues ¿cómo te hace sentir eso si es bien difícil tratar con ese tipo de situaciones o cómo lo describirías tú? Muy bien. No, en este caso no tuve ningún tipo de situación similar. Lo único que como que se me venía a la mente fue una situación en la cual yo estaba trabajando con una adolescente de 16 años y en una ocasión la mamá de ella tuvo un episodio bastante difícil, tuvo un ataque de pánico en un lugar público y pues mi paciente no sabía qué hacer, entonces se contactó conmigo para que yo hablara con la mamá. El- Como les digo, mi paciente era la joven, no la mamá. Entonces, después de todo, yo pues logré tranquilizar a la mamá. Ella muy agradecida me quería pagar, pero como ustedes saben, en ese momento, uno haciendo una práctica universitaria, pues no puede cobrar porque no es algo ético. Entonces, estaba como esa parte de decir, no es ético y no lo necesito, no lo voy a recibir porque no es así. Entonces la señora estaba como muy insistente en que usted me ayudó mucho, que usted hizo esto y déjeme pagarle, déjeme le transfiero, le mando algo a Shela porque ellas eran de otro departamento. Y en fin, fue como una insistencia de parte de ella porque pues estaba agradecida y yo entiendo esa parte, pero al final de todo, como les digo, no era algo ético recibir una remuneración de parte de ella, entonces al final pues ya ella se quedó como un poco más tranquila, yo le expliqué que no era algo ético y que pues tampoco no, simplemente para mí era satisfactorio el saber que les había ayudado y ya, porque pues al estar en una práctica universitaria eso no era correcto. Es más Sí, o menos algo similar, ay, perdón, perdón. no, pero sí algo como tratar con algún tipo de, no sé, de persona como con algún antecedente, no tuve ninguna experiencia así. Ah, muy bien. Pues sí, por lo que me comentas, sí, a lo mejor sí hay situaciones difíciles, ¿verdad? En la que tal vez recibir dinero, o tal vez no es que uno no le necesite porque siempre necesita dinero, ¿verdad? Pero como tú decías, siempre hay que poner la ética ante todo y actuar bien para la sociedad. Y ya para terminar mi pregunta, me gustaría saber si pensás algo sobre si algún día, o bueno, más bien, ¿cómo pensás en que si a lo mejor te toca lidiar con algún paciente que ha hecho cosas malas y que pues tenés que tratarlo? O sea, pensás de que él hizo daño a alguien y ahora yo lo tengo que cuidar a él. Entonces, no sé muy bien si puedes compartir un poco de lo que pensás acerca de esa parte, que me imagino que se trata mucho en, pues en esa carrera, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, como les mencionaba anteriormente, cuando nosotros hacemos, por decir, como la broma de que cuando entramos a clínica, nuestros juicios se quedan atrás de la puerta. Entonces, aunque sea algo difícil, por ejemplo, si tengo que tratar a algún delincuente y sé que le hizo daño a alguien más,
es difícil porque lógicamente em, me voy a sentir como frustrada por la parte de decir, le hizo daño a alguien y ahora yo tengo que cuidarlo. O sea, no, pero desde lo profesional es mi deber porque él está acudiendo a mí por ayuda. Y es algo muy difícil y realmente creo que las personas que viven esto como más a diario, como les digo, yo no tengo esa experiencia, pero quienes sí, es muy complicado. Incluso para un abogado es complicado defender a alguien que realmente es culpable de delitos, de hacer daño. Entonces, siento que hay ocasiones donde lo profesional tiene que ayudarnos a separar esa parte y actuar de forma ética al final de todo, porque en este tipo de situaciones estamos reflejando nuestro profesionalismo, aunque sea complicado desde la parte moral. Gracias por tu respuesta. Buenas, mi pregunta sería, siguiendo con la línea de ahorita su último argumento, ¿qué recomendaciones podría darnos que siempre que recomendaciones sigan la relación entre el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia, pero pues recomendaciones de una manera un poquito más general, es decir, fuera de su carrera, como lo que usted nos explicaba hace un momento de lo de, por ejemplo, un abogado que para él puede ser difícil el poder ser ético profesionalmente, pues es si a quien está defendiendo es alguien que cometió un crimen grave. ¿Qué recomendaciones podría darnos? Ok, déjenme pensar. Bueno, creo que algo a tomar en cuenta que podría ser de utilidad es que los profesionales puedan ver los excelentes resultados que pueden obtener de poner en práctica este tipo de principios, porque al final es un beneficio para las personas. Entonces, creo que mi recomendación muy general sería más enfocarnos en la parte de los resultados y, y pues seguir la línea de lo ético en el ejercicio profesional. Muchas gracias. Por ejemplo, como decir, como investigar casos o vivir experiencias que también nos sirvan como refuerzo para autoconvencernos en situaciones así. Algo así, podría decirse. Creo que sí podría ser también bastante ayuda a involucrarse en este tipo de situaciones como más de cerca. Yo sé que ustedes tal vez por la parte de que no, no tienen como un trato tan directo con personas, en- no es como tan fácil de cierta forma involucrarse, pero en algunos otros aspectos de su vida sé que sí lo pueden hacer. Entonces, como creo que sí, esa sería la recomendación también, que puedan ver situaciones de la vida real y cómo otros quizá lo resuelven. Alguien que, no sé, que sea un líder, que sea un profesional también como en estas áreas un poco más humanitarias y que ustedes puedan tomar esa parte de cómo resuelven situaciones siguiendo pues la ética profesional. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias Jennifer por tu tiempo, por también los comentarios tan profesionales que nos has dado. Creo que nos has puesto a pensar más que todo desde una perspectiva que nosotros no pudimos haber visto, em, de cómo es el trato hacia las personas de parte de un psicólogo, ya que nosotros, como tú bien lo mencionabas, nosotros no somos las personas que más contacto tienen con esa parte em, real de las personas, esa parte sentimental de las personas. Si bien sí tenemos que tener
contacto con las personas no es el contacto más humano posible, sería más que todo contacto profesional, pero esto definitivamente nos puede ayudar a mejorar como profesionales. Fue una muy buena experiencia y gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, espero haber podido responder las preguntas de una forma adecuada y más que todo que a ustedes pues les sirva. Así que con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Hoy estamos aquí con mis compañeros y estamos aquí también con nuestro invitado especial, Kevin Kijivish, el médico Kevin Kijivish, que hoy nos va a estar acompañando. Le voy a hacer unas preguntas junto con mis compañeros y nos va a compartir un poco de su experiencia dentro del área de medicina. Entonces, Kevin, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación y espero que esta sea de mucho aprendizaje para ustedes. Gracias. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién tiene la primera pregunta? Buenas noches, compañeros, y al doctor Kevin también, muy buenas noches. Yo quisiera empezar esta serie de preguntas preguntando cómo definiría usted el principio de la beneficencia en su práctica profesional y también más o menos si pudiera explicarnos cómo se refleja en sus decisiones y acciones diarias. Claro que sí. Bueno, yo definiría el principio de beneficencia como el acto de hacer el bien hacia los demás, no buscando hacer el mal, obviamente. En este caso, pues, ¿cómo se reflejan las acciones diarias? En mi caso personal, en lo que es la práctica médica y todo, siempre tratamos de buscar el mejor bien para el paciente, el mejor bien en todos los sentidos, bien para que al final de todo el proceso de su recuperación, que es la salud, pues siempre sea lo más adecuado para ellos. Entonces, básicamente eso es lo que se busca siempre con todos los pacientes. Muy bien, entonces podríamos decir en grandes rasgos que en el ámbito profesional, pues ese es un principio que ustedes como médicos aplican hacia todos los pacientes en general sin ningún tipo de distinción, ¿verdad? Así es, justamente eso es, porque el hacer el bien por los demás los tenemos que hacer sin importar su raza, religión, sin importar el sexo del paciente, sino siempre tenemos que ver el bien que es la salud para ellos, independientemente de todos los demás factores. Muchas gracias por contestar mi pregunta. De acuerdo. Buenas noches. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el enfoque para garantizar que sus intervenciones o tratamientos beneficien a sus pacientes o clientes, considerando las circunstancias y necesidades de cada uno? Claro que sí. Para ver el enfoque para garantizarlo, básicamente todo tratamiento, todo lo que se busca hacia los pacientes tiene que ser individualizado. ¿A qué me refiero con eso? Las condiciones económicas de una persona no son las mismas que las de otra. Hay ciertos medicamentos, ciertas acciones que, aun cuando ya hay un estándar para realizarlas, no podemos generalizarlo hacia todos los demás. Tenemos que evaluar individualmente al paciente y en base a las condiciones del paciente, en base a las necesidades que éste requiera, pues ya nosotros tenemos que garantizar, en primera, que el tratamiento sea el más adecuado para el paciente, que le funcione. Y en segundo, que el resultado final de esta intervención sea, pues obviamente, buscar la salud del paciente. Entonces, sí, todo debe ser individualizado y tenemos que buscar, a fin de cuentas, el beneficio del paciente y que la salud de este pues sea la más adecuada. ¿Hay alguna forma como de poder individualizar de alguna forma mucho más fácil el tratamiento que deben necesitar cada uno de los pacientes? ¿O siempre va a ser algo distinto dependiendo de cada uno de los casos? Sí, básicamente va dependiendo obviamente del tipo de enfermedad y del tipo de paciente que nosotros estemos evaluando en este sentido. Realmente la única forma que se existe para nosotros poder individualizar este tratamiento o al paciente tiene que ser con la historia clínica. En el momento en que el paciente llega hacia la clínica, hacia el hospital o hacia cualquier otro centro de atención, nosotros le preguntamos por qué es que él llegó, qué es lo que a él está causando pues su enfermedad, alguna complicación que él tenga y en base a eso pues ya nosotros vemos qué es lo mejor para cada paciente. Muchas gracias por su respuesta.
¿Qué tal? Buenas noches, soy José y yo te tenía una pregunta. Básicamente, ¿qué es el juramento hipocrático? Si nos lo puedes explicar. Y luego sería cómo se relaciona con el principio de no maleficencia. Claro que sí. Pues lo que es el juramento hipocrático es un juramento que justamente creó Hipócrates, que pues él es considerado lo que es el padre de la medicina. Él en la antigüedad, junto con varios estudios que él estuvo realizando y todo, pues creó un tipo de, podríamos llamarlo norma, un tipo de guía hacia todos los médicos en general, en el cual expone diferentes actitudes que debe tener el médico, actitudes hacia el bien, evitar el mal hacia las personas, siempre buscar lo mejor para el paciente y sobre todo la ética que se debe tener en todo momento con los pacientes. ¿Cómo se relaciona esto con la no maleficencia? Pues va muy relacionado con el principio de beneficencia. ¿A qué me refiero con esto? El principio de beneficencia pues es básicamente el bien hacia las personas en general, siempre buscar lo mejor para ellos. Y el de no maleficencia pues es lo contrario, el buscar el no hacer el mal. ¿Cómo se relaciona esto? Muchas veces nosotros cuando tratamos de abordar a un paciente, cuando tratamos de nosotros dejarle lo mejor hacia ellos, tenemos que ver que el medicamento o que los actos que nosotros hacemos para buscar solucionar los problemas de la persona sean para buscar el bien, porque en ocasiones, muchas veces, hay medicamentos que podrán ser muy buenos, pero también tienen ciertos efectos secundarios y muchas veces esos efectos secundarios dañan al paciente y es algo que no queremos. Entonces, siempre se tiene que buscar lo mejor hacia ellos sin buscar hacer como contraparte pues el daño hacia los demás, ¿verdad? Ok, gracias. Y como lo mencionabas, de que a veces se piensa en que hay buenos medicamentos, pero al final hay consecuencias o reacciones que no son beneficiencias, ¿no has entrado en algún dilema o cómo resuelven ustedes los médicos ese tipo de dilema de si darle este medicamento o no, a pesar de que podría beneficiarle, pero a la vez perjudicarle? Sí, de hecho, en lo que es en los hospitales, justamente pasa demasiado en que hay veces que las personas presentan ciertas enfermedades que son pues complicadas y el tratamiento para esas enfermedades son medicamentos que son muy fuertes, podríamos llamarle. En esta situación se tiene que hacer una evaluación completa del paciente, ver el principio de beneficio hacia él. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros sabemos que el medicamento lo va a curar, pero le va a causar estas otras reacciones, nosotros tenemos que estar seguros o conscientes que es mejor que el paciente tenga estas reacciones porque las podemos tratar para que a final de cuentas, pues el paciente tenga lo que es su salud. Entonces sí, pasa mucho con diferentes medicamentos, con diferentes personas, justamente porque hay quienes no solamente tienen una enfermedad, resulta que tienen dos, tres, cuatro enfermedades, y en base a eso, pues se tiene que ir analizando bien a cada paciente. Sí pasa mucho, pero como siempre se trata de buscar es el beneficio del paciente. Muchísimas gracias. Claro. Yo también tengo una pregunta y es ¿cómo equilibran el principio de beneficencia con el principio de no maleficencia en su práctica diaria? Bueno, pues en este sentido, como les repito, siempre tiene que ser individualizar al paciente, sea cual sea la situación que esta persona haya pasado, sea cual sea la situación que el paciente haya provocado o su enfermedad o haya provocado algún tipo de lesión, siempre tenemos que tratar la manera de buscar el bien. Nosotros al momento de tener a la persona enfrente, ver que está enferma, ver que está lastimada o algo, pues siempre se trata de la manera de buscar lo mejor para ellos, independientemente del tipo de persona que sea. En muchas ocasiones también nos topamos con personas que son malintencionadas, personas que llegan como que con actitudes prepotentes o algo, entonces en ese sentido cuesta también. Sin embargo, en eso prevalece siempre lo que es la ética del médico, el buscar el bien, dejar de lado pues esas situaciones que presentan las personas y siempre tratar la manera de buscar lo mejor para ellos. En ocasiones también pues sí es complicado que ellos colaboren,
pero aún así siempre se tiene que tratar la manera de explicarles lo mejor que se pueda, lo más tranquilamente, y en base a eso, pues ya eh, guiarnos, ¿verdad?, en lo mejor hacia ellos. Bueno, para lo Ah, siguiente. Sí, sí, dale, dale. sí, ¿Quieres sí. preguntar? Perdón. Eso quería lanzar, eso quería hacer una pregunta. De los dos conceptos o principios que nos está hablando, que sería el de beneficencia y el de no maleficencia, en cuanto pues en el área práctica, ¿qué recomendaciones podría darnos como para poder relacionar ambas? Bueno, pues básicamente el relacionarlas va siempre con el hecho de cada persona. En este caso, las personas que buscan atención médica siempre están buscando su bien, están buscando que un familiar se cure, que un amigo se cure, que la enfermedad que está padeciendo cierto familiar pues sea tratada de la mejor manera. En este sentido, como le repito, siempre se debe individualizar a la persona. ¿Cómo la individualizamos? Estudiando el caso, estudiando a la persona, preguntar, ahí sí que los orígenes de cómo fue que él empezó a sentirse mal, y en base a eso nosotros pues ir recopilando toda esta historia médica y siempre ver lo mejor para ellos. Como les repito, en ocasiones muchas veces las personas no colaboran, pero también hay otras en las que también los médicos no colaboran. Son ellos los que tratan de imponerse en base a ciertas situaciones que está pasando la familia, o en base a recetar ciertos medicamentos que posiblemente son muy buenos, pero son muy caros. Y en otras circunstancias, pues hay otros medicamentos que, si bien son un poco más económicos, también nos llevan a crear el efecto deseado, que es el que se cure la persona. Entonces, sí es algo que va dependiendo de cada persona, pero algo que siempre tiene que prevalecer es la ética y el ver el bien por los demás. Si se tiene esto claro, si se tiene bien definido qué es lo que uno como médico está buscando y qué es lo que uno como persona está buscando también para ellos, pues creo que en ese sentido siempre va a prevalecer el beneficio para los demás, ¿verdad? Y tratando de evitar el no hacerles daño en todo ese proceso. Como usted estaba diciendo que, por ejemplo, hemos visto ya en cursos así de ética anteriormente en la U, que que pues ser una persona ética desde de algunos puntos de vista es algo un poquito relativo, pero por lo que entiendo que usted nos quería explicar es como de para ser realmente ético uno tiene que adentrarse bastante en el contexto, como lo que decía del historial médico, preguntar a los familiares, o sea, simplemente el intentar ver como hechos críticos es como disminuir el contexto con el cual podríamos apoyarnos para entender mejor al paciente y su situación. No sé si estoy en lo correcto. Sí, claro que sí. Yo me baso siempre en este caso en el contexto médico, que tenemos que siempre estudiar bien a la persona. Si conocemos bien a la persona, si conocemos bien todo por lo que le está afectando, vamos a saber cómo poder abordarlos. Claro que la ética y todo el principio de beneficencia y maleficencia no solo se aplica a la carrera de medicina, se aplica en todas las carreras, tanto en lo que es una ingeniería, en lo que es un derecho, lo que es arquitectura. ¿Cómo se aplica en cada uno de ellos? Pues no sé, en algún ejemplo les puedo decir a un arquitecto cómo lo puede aplicar, pues obviamente tratando que sus diseños sean los más adecuados y más acordes para las personas. Al contrario, sería que utilicen diseños malos, que no les interesen ciertos aspectos, que un ingeniero pues haga mal sus cálculos, que un ingeniero si se esmere en realmente realizar de la mejor manera su trabajo. Claro que se puede. Y esto se aplica en todo. Claro que hay situaciones en las que es difícil como que definir bien esa línea, pero de eso se trata, que tanto nosotros como profesionales tratemos la manera de siempre ayudar a los demás. Y si nuestra meta es ayudar a los demás, pues independientemente de todo lo que se venga hacia uno, vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Teniendo esto claro, pues creo que no va a haber ningún problema con poder realizar de mejor manera nuestras prácticas. Muchas gracias. Ya para terminar, pues, con todo lo que habías dicho y también con todo lo que dijo Carlos de que las recomendaciones y también lo que vos habías dicho sobre hay muchos casos éticos,
Más que una pregunta, me gustaría preguntarte si nos podías compartir algún ejemplo de algún dilema ético que tuviste, en la que tuviste que tomar alguna decisión, por ejemplo, no sé, con atender a un delincuente o algo por el estilo. Sí, de hecho, justamente creo que esa es parte de los mayores inconvenientes que se tienen en la práctica médica, el atender a personas delincuentes. Eh, en ocasiones, una vez pasó que justamente teníamos que atender a un mareo, acababa justamente pues, de asesinar, de matar a otras personas. En el camino de que estaba huyendo y todo, se lastimó y todo, y pues llegó al hospital y había que atenderlo. En ese sentido, pues sí, es complicado porque uno sabe que la persona que uno tiene enfrente no es una persona buena, es una persona que ha cometido actos delincuentes. Eh, entonces sí es complicado, es difícil porque uno dice, bueno, pues dejémoslo ahí, total, se lo está buscando. Pero en la ética médica y en todo el principio de esto de beneficencia y no maleficencia, que justamente cae a lo que se ha estado hablando, eh, siempre se trata la manera de ver el bien, independientemente de lo que esta persona haya realizado. ¿Por qué? Porque él llegó, porque igual su salud está mal, estaba herido o algo, había que atenderlo. Que nosotros no lo hayamos querido atender, pues ya recae en ciertos problemas hacia nosotros, porque entonces no le estamos brindando la atención que es a toda la población en general, independientemente de quiénes sean ese tipo de población. Entonces sí, sí sucede, es complicado, pero al final de cuentas creo que si uno trata de hacer las cosas bien, eh, por más que la persona que uno tenga enfrente no sea la persona más adecuada o la más idónea en todos esos aspectos, pues sí, el punto es simplemente hacer nuestro trabajo. Si lo hacemos bien, pues ya que las demás instancias, en este caso de justicia y todo, van a ser las que se van a encargar justamente de seguir todo ese proceso, pero al menos de nuestra parte sí, lo principal es simplemente atenderlo, curarlo con lo que habría que curarlo y pues que todo el proceso siguiera normal, ¿verdad? Con ellos. Entonces, sí es uno de los ejemplos que sí nos ha tocado en más de una ocasión, pero pues ahí sí que es parte de todo lo que se vive en este mundo y no digamos en Guatemala, ¿verdad? Sí, pues, no, sí, la verdad es que sí se escucha fuerte y pues sí me imagino de que a lo mejor viene alguien que ya sabemos que no es una buena persona, así como vos lo dijiste, y que pues a lo mejor de cierto punto no se mira justo de que esa persona daña a alguien y aún así nosotros tenemos como que cuidarlo, ¿va? Pero sí, al final de esto, bueno, sí, ibas a decir algo. Sí, justamente es eso que en ocasiones uno dice, es que no es justo, es que no es correcto y todo, claro, pero ahí es en donde está justamente el dilema, hacer el bien o hacer el mal. Que la persona haya hecho algo malo no implica que yo también lo tenga que hacer, porque mi trabajo es venir, atenderlo y resolverle, curarlo con lo que haya que hacer. Pero sí es justamente eso, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ah, pues no, dejámoslo ahí que se muera total, hizo algo malo. Pues bien o mal, creo que ya dependerá de cada persona, pero si nosotros estamos en un lugar donde tenemos que atender a cualquier persona, pues independientemente de quién sea esa persona, hay que hacerlo. Sí, pues, bueno, ya este es el final, así que muchas gracias, la verdad, por tus palabras, por tu experiencia más que todo, al hablar sobre este mundo que es la medicina. Como conclusión podemos ver que este principio de la beneficencia, pues siempre tiene que estar, pues en tu mundo de la medicina y también como el nuestro, ¿verdad? De que nosotros también atendemos muchos clientes, manejamos mucha información delicada y pues también como lo que tú estabas diciendo de que siempre ver el bien con nuestra profesión. Entonces, pues la verdad es que muchas gracias. Vimos una nueva visión, una nueva manera, por así decirlo, de cómo ven las cosas alguien que no es parte de ingeniería y sistemas, como en tu caso de medicina, que pues este principio de velar por el bien de las personas a pesar de que no pueda parecer justo. Así que la verdad es que muchas gracias por compartir tu tiempo, más que todo, por tus respuestas, por tu experiencia. Así que de parte de todos, te agradecemos que hayas estado acá un rato. Así que gracias.
No, a ustedes, Sabieron, gracias por este espacio y todo. Espero que parte de mi experiencia y lo que les haya comentado, pues también les haya eh, hecho conocer un poco más sobre el mundo en el que yo estoy. Y pues también a ustedes éxitos en todo y a seguir adelante y siempre aplicar el bien para los demás.